Ahora hablamos de sustancias que provocan una euforia mucho más intensa, pero que vienen con un precio, una auténtica deuda neuroquímica. El mecanismo de la cocaína es el bloqueo. Imagina que hay unas puertas giratorias que reciclan la dopamina, la noradrenalina y la serotonina para mantener el equilibrio. Pues bien, la cocaína atranca esas puertas, los neurotransmisores se quedan atrapados fuera, en la sinapsis, inundando y saturando por completo los circuitos de recompensa y alerta. Pero claro, esa inundación química tiene un coste físico brutal. Desde un punto de vista clínico, el mayor riesgo es el vasoespasmo coronario. Esa noradrenalina acumulada puede hacer que las arterias del corazón se contraigan tan fuerte que provoquen un infarto. Y sí, incluso en gente joven y aparentemente sana. El MDMA, o éxtasis, tiene un mecanismo de acción si cabe más agresivo. No es que libere serotonina, es que invierte la función de su transportador y, básicamente, obliga a las neuronas a vaciar todas sus reservas de golpe. Si a eso le sumas que también libera oxitocina, entiendes perfectamente ese efecto tan característico de empatía y conexión emocional. El punto clave es lo que viene después. Esa tormenta de serotonina pasa factura. El famoso bajón se debe simple y llanamente a la depleción. El cerebro se ha quedado literalmente a cero de serotonina, lo que hace que sentir placer o felicidad de forma natural sea bioquímicamente imposible durante varios días. Este gráfico lo deja muy claro. Vemos la escalada de potencia de la que hablamos. Si la liberación de dopamina con la cocaína ya es muy alta, lo de la metanfetamina es de otra dimensión. Puede llegar a liberar hasta 5 veces más dopamina en el espacio sináptico. Una barbaridad. Y claro, una liberación tan masiva convierte a la metanfetamina en una auténtica tormenta neurotóxica. Y aquí hay una diferencia crucial con otras drogas. No solo sobreestimula las neuronas, es que es directamente venenosa para ellas. Daña las terminaciones de dopamina y serotonina, a veces de forma irreversible, provocando a largo plazo un deterioro cognitivo severísimo, psicosis y daños físicos devastadores. Bueno, cambiamos de tercio. Entramos en un territorio distinto, en sustancias que no solo suben o bajan el volumen de las señales, sino que alteran la propia estructura de la percepción. Hablemos de alucinógenos y disociativos. Aquí tenemos dos maneras muy diferentes de alterar la conciencia. El LSD, por su parte, estimula un receptor de serotonina muy específico, el 5-HT2A, y al hacerlo desorganiza los patrones de comunicación habituales del cerebro. De ahí fenómenos como la sinestesia. La ketamina, en cambio, va por otra vía, bloquea el receptor NMDA de glutamato. Este mecanismo lo que hace es disociar, separar la mente de las sensaciones corporales, creando una sensación de desconexión total con la realidad. Y llegamos a la última parada, y la más peligrosa. La categoría de sustancias donde la alteración química puede llegar a anular el instinto más básico que tenemos, el de la supervivencia. Los opioides. El mecanismo de los opioides tiene dos caras. Por un lado, se unen a receptores que bloquean el dolor y generan una euforia muy intensa. Pero la otra cara, la crítica, es que esos mismos receptores, situados en el tronco del encéfalo, son los que regulan el impulso automático de respirar. Y su activación lo que hace es deprimirlo o apagarlo. Y aquí es donde la potencia se vuelve directamente letal. El fentanilo, que es un opioide sintético, es aproximadamente 50 veces más potente que la heroína. Solo esta cifra, este número, explica por sí solo la magnitud de la crisis de sobredosis que estamos viviendo. Para que nos hagamos una idea real de lo que significa esa potencia, mirad. Una dosis del tamaño de unos pocos granos de sal, lo que se ve ahí, puede ser suficiente para detener por completo el centro respiratorio del cerebro. La secuencia de eventos es fatal y rapidísima. Primero, el fentanilo inunda esos receptores clave del tronco encefálico. Segundo, la señal cerebral que nos mantiene respirando, incluso dormidos, se suprime por completo. Y tercero, los pulmones simplemente dejan de recibir órdenes y se paran. Es una muerte silenciosa. Y quizá lo más terrible de todo es el peligro oculto. Muy a menudo, el fentanilo se mezcla con otras drogas en el mercado negro o se usa para fabricar pastillas falsas. Las víctimas ni siquiera saben que lo están consumiendo. Para cuando se dan cuenta, si es que lo hacen, ya es demasiado tarde. En fin, hemos hecho un recorrido que va desde simplemente alterar el estado de alerta con un café hasta anular por completo el instinto de supervivencia con el fentanilo. Esta escalada química nos demuestra la increíble precisión de nuestra neurobiología, pero también su enorme fragilidad. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una reflexión casi obligada. Desde un punto de vista puramente biológico, ¿cuál es el coste real, a largo plazo, de hackear nuestra propia química cerebral?
Pensemos en el cerebro como lo que es, una máquina de una precisión química asombrosa. Cada pensamiento, cada emoción dependen de un ballet de mensajeros químicos. En este análisis vamos a hacer un recorrido desde una perspectiva puramente neurocientífica para entender cómo distintas sustancias consiguen, hackear este sistema tan delicado. La pregunta clave, entonces, es esta. ¿Qué pasa exactamente a nivel molecular cuando alteramos esa química? Vamos a meterlos de lleno en los mecanismos de acción. Para entender bien la disrupción, primero hay que tener clara la situación de partida. El cerebro funciona gracias a un equilibrio químico increíblemente fino, ajustado durante millones de años de evolución. No hay nada al azar. Y los protagonistas de esta historia son, sin duda, los neurotransmisores. Son esas moléculas que viajan entre neuronas y lo regulan absolutamente todo, desde el estado de ánimo y la concentración hasta el simple hecho de mover un músculo. Vamos a empezar por lo más cercano, por esas sustancias que están totalmente integradas en nuestro día a día. Hablemos de los estimulantes y depresores más comunes. Aquí tenemos un contraste perfecto de cómo dos sustancias cotidianas consiguen efectos totalmente opuestos. Por un lado, la cafeína. Cuidado, no es que cree energía de la nada, es más un simulador. Lo que hace es bloquear la adenosina, que es la señal que le dice al cerebro que está cansado. Por otro lado, el alcohol, que es justo lo contrario, un freno neuronal, como potenciando el neurotransmisor inhibidor, el GABA, y a la vez bloqueando el principal acelerador, el glutamato. Ahora, la nicotina. Su mecanismo es un ciclo vicioso. Activa unos receptores que liberan dopamina, el neurotransmisor del placer, en el centro de recompensa. Pero claro, ese efecto es increíblemente fugaz. Esa supuesta calma desaparece en nada y la siguiente dosis solo sirve para calmar la abstinencia que la anterior ya había generado. Se retroalimenta constantemente. El cannabis juega en otra liga, la de la imitación química. Su principal componente activo, el THC, se parece tanto a nuestros propios endocannabinoides que literalmente le roba el sitio en sus receptores, los CB1. El resultado, se altera la percepción del tiempo, la memoria a corto plazo, y esto es muy importante. En cerebros que aún se están desarrollando, puede interferir seriamente con la maduración de las áreas que se encargan de tomar decisiones. Bien, subimos un escalón. Ahora hablamos de sustancias que provocan una euforia mucho más intensa, pero que vienen con un precio, una auténtica deuda neuroquímica. El mecanismo de la cocaína es el bloqueo. Imagina que hay unas puertas giratorias que reciclan la dopamina, la noradrenalina y la serotonina para mantener el equilibrio. Pues bien, la cocaína atranca esas puertas, los neurotransmisores se quedan atrapados fuera, en la sinapsis, inundando y saturando por completo los circuitos de recompensa y alerta. Pero claro, esa inundación química tiene un coste físico brutal. Desde un punto de vista clínico, el mayor riesgo es el vasoespasmo coronario. Esa noradrenalina acumulada puede hacer que las arterias del corazón se contraigan tan fuerte que provoquen un infarto. Y sí, incluso en gente joven y aparentemente sana. El MDMA, o éxtasis, tiene un mecanismo de acción si cabe más agresivo. No es que libere serotonina, es que invierte la función de su transportador y, básicamente, obliga a las neuronas a vaciar todas sus reservas de golpe. Si a eso le sumas que también libera oxitocina, entiendes perfectamente ese efecto tan característico de empatía y conexión emocional. El punto clave es lo que viene después. Esa tormenta de serotonina pasa factura. El famoso bajón se debe simple y llanamente a la depleción. El cerebro se ha quedado literalmente a cero de serotonina, lo que hace que sentir placer o felicidad de forma natural sea bioquímicamente imposible durante varios días. Este gráfico lo deja muy claro. Vemos la escalada de potencia de la que hablamos. Si la liberación de dopamina con la cocaína ya es muy alta, lo de la metanfetamina es de otra dimensión. Puede llegar a liberar hasta 5 veces más dopamina en el espacio sináptico. Una barbaridad. Y claro, una liberación tan masiva convierte a la metanfetamina en una auténtica tormenta neurotóxica. Y aquí hay una diferencia crucial con otras drogas. No solo sobreestimula las neuronas, es que es directamente venenosa para ellas. Daña las terminaciones de dopamina y serotonina, a veces de forma irreversible, provocando a largo plazo un deterioro cognitivo severísimo, psicosis y daños físicos devastadores. Bueno, cambiamos de tercio. Entramos en un territorio distinto, en sustancias que no solo suben o bajan el volumen de las señales, sino que alteran la propia estructura de la percepción. Hablemos de alucinógenos y disociativos. Aquí tenemos dos maneras muy diferentes de alterar la conciencia. El LSD, por su parte, estimula un receptor de serotonina muy específico, el 5-HT2A, y al hacerlo desorganiza los patrones de comunicación habituales del cerebro. De ahí fenómenos como la sinestesia. La ketamina, en cambio, va por otra vía, bloquea el receptor NMDA de glutamato. Este mecanismo lo que hace es disociar, separar la mente de las sensaciones corporales, creando una sensación de desconexión total con la realidad.
Y llegamos a la última parada, y la más peligrosa. La categoría de sustancias donde la alteración química puede llegar a anular el instinto más básico que tenemos, el de la supervivencia. Los opioides. El mecanismo de los opioides tiene dos caras. Por un lado, se unen a receptores que bloquean el dolor y generan una euforia muy intensa. Pero la otra cara, la crítica, es que esos mismos receptores, situados en el tronco del encéfalo, son los que regulan el impulso automático de respirar. Y su activación lo que hace es deprimirlo o apagarlo. Y aquí es donde la potencia se vuelve directamente letal. El fentanilo, que es un opioide sintético, es aproximadamente 50 veces más potente que la heroína. Solo esta cifra, este número, explica por sí solo la magnitud de la crisis de sobredosis que estamos viviendo. Para que nos hagamos una idea real de lo que significa esa potencia, mirad. Una dosis del tamaño de unos pocos granos de sal, lo que se ve ahí, puede ser suficiente para detener por completo el centro respiratorio del cerebro. La secuencia de eventos es fatal y rapidísima. Primero, el fentanilo inunda esos receptores clave del tronco encefálico. Segundo, la señal cerebral que nos mantiene respirando, incluso dormidos, se suprime por completo. Y tercero, los pulmones simplemente dejan de recibir órdenes y se paran. Es una muerte silenciosa. Y quizá lo más terrible de todo es el peligro oculto. Muy a menudo, el fentanilo se mezcla con otras drogas en el mercado negro o se usa para fabricar pastillas falsas. Las víctimas ni siquiera saben que lo están consumiendo. Para cuando se dan cuenta, si es que lo hacen, ya es demasiado tarde. En fin, hemos hecho un recorrido que va desde simplemente alterar el estado de alerta con un café hasta anular por completo el instinto de supervivencia con el fentanilo. Esta escalada química nos demuestra la increíble precisión de nuestra neurobiología, pero también su enorme fragilidad. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una reflexión casi obligada. Desde un punto de vista puramente biológico, ¿cuál es el coste real, a largo plazo, de hackear nuestra propia química cerebral?